incretinas han demostrado que tiene una eficacia moderada, con una reducción entre 0,75 y un punto porcentual con respecto al nivel previo del que partían, no tienen hipoglucemias por sí mismas, no tienen efecto deleterio sobre el peso, ni efectos secundarios importantes hasta la fecha, se toleran muy bien, son orales y efectivamente cuestan más que las antiguas sulfonilureas por tableta, pero en los costes a medio y largo plazo probablemente en unos años podamos estar hablando de que es costo eficiente. Sin embargo, después de todos estos años y que hemos utilizado todos las incretinas y los niveles de PP4 en particular, sí que yo creo que llega el punto de plantearnos ahora, bien mirando para atrás, todos esos datos de eficacia, seguridad, efectos adversos o efectos beneficiosos que tenían los de PP4, ¿cuál es la situación ahora? ¿Cuál es la evidencia de los años? ¿Cuál es la experiencia, ¿no? Y bueno, pues principalmente la experiencia en cuanto a seguridad en pancreatitis, que fue un tema que en principio se oyó mucho y que después se ha dejado de escuchar, en cuanto a hipoglucemias, en cuanto a riesgo cardiovascular, y algo que en el día a día nosotros tenemos, y es tenemos 4 inhibidores de PP4, hay diferencias entre uno y otro, cuándo debemos usar uno, cuándo debemos usar otro, o podemos usar todos con sentido común y basándonos en diferentes características farmacocinéticas. Esa es una pregunta que tenemos en el día a día. Los resultados que sabéis que se fueron publicados en otro. Problemas del directo. ¿Esto lo estáis grabando? Yo creo que sí, que se está grabando. Esto lo podéis, en el caso, si no hay posibilidad de que o se alarga o hay muchos cortes, sí luego mandar el original, mandarlo aquí para que nosotros lo podamos colgar, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque como es un tema además a nivel de colegios de médicos de Castilla y León, creo que esté contemplado. Y en este caso creo los que sí. inhibidores de PP4 se desarrollaron para la función para la cual están comercializados. Fue desde el principio diseñado conociendo muy bien la fisiopatología del sistema incretínico. Y pues la profesora Caroline Deacon, que trabaja en la Universidad de Copenhague, lleva pues 15-20 años dedicada exclusivamente o casi exclusivamente al desarrollo de estas moléculas en su fase de precomercialización y, como digo, ya no solo de las moléculas en sí, sino del sistema incretínico. Hoy día tenemos la posibilidad y la suerte de que quizá nos pueda responder a estas preguntas que hemos planteado previamente y nos dé una visión de lo que tenemos hasta ahora y de lo que podemos esperar de las moléculas, de los inhibidores de PP4, de estas moléculas para un futuro. Así que, it's a pleasure for me, Professor Deacon, to have you here. And welcome to Castilla. Me he presentado a la doctora González del Villar, de endocrinología del Hospital de la Paz de Madrid. Muchas gracias. Estás perdonado. Muchísimas gracias por la amable presentación. Realmente es un gran privilegio para mí también estar aquí. Lo que voy a intentar hacer es darles algún trasfondo, alguna historia sobre el sistema incretínico y el establecimiento de la inhibición de PP4. Luego hablaré sobre algunas de las similitudes y diferencias que existen entre ellas y luego terminaré con algunas de las perspectivas cara al futuro. ¿Qué es lo que podemos buscar en el futuro? Realmente, para contestar la pregunta de qué son las hormonas incretínicas, bien, el trasfondo, las similitudes y diferencias entre los inhibidores de PP4 y qué podemos esperar cara al futuro. Para contestar a la pregunta voy a intentar entrar en el trasfondo de las hormonas incretínicas y pongo esto para dar la idea de que realmente tenemos una larga historia, más de 100 años ya desde que se postuló por primera vez que había una relación entre el intestino y la regulación de la glucosa.
En los años 80 hemos encontrado el GLP-1 y después teníamos terapias basadas en incretina ya solo en el mercado durante los últimos 6 o 7 años. Realmente se trata de una historia muy larga para poder comprender qué es este sistema de las incretinas. Y esto lo pongo aquí para recordar por qué todo el mundo se interesó tanto sobre el GLP-1. Si miramos aquí la diabetes, el fenotipo de diabetes tipo 2 con función de la célula beta deteriorada, masa de célula beta reducida, hipersecreción de glucagón, hiperglucemia postprandial, comer demasiado, obesidad, complicaciones macrovasculares. Y luego miramos las acciones de GLP-1 y esto realmente es bastante único porque GLP-1 de una forma o de otra es capaz de dirigirse virtualmente a cada uno de los aspectos del fenotipo de diabetes tipo 2. Y esto es lo que realmente impulsó el interés en la terapia basada en las incretinas. Y esto es uno de los usos de Michael Nock, mostrando que si se inyecta GLP-1 nativo, podemos reducir la glucosa plasmática en ayunas, pero podemos ver que el efecto es bastante corto, de corta duración. Obtenemos un buen aumento en la insulina, pero no dura demasiado tiempo. Y la gente estaba sorprendida sobre ello. Por ello empecé a trabajar en Copenhague y estudiábamos el metabolismo de GLP-1. Y si miramos cuánto GLP-1 sobrevive si se da una sola inyección subcutánea, podemos ver en la línea verde que esto es GLP-1 activo. Esto es lo que estimula las células beta y podemos ver que incluso en una hora todo este GLP-1 ha desaparecido. Por lo tanto, GLP-1 no dura demasiado tiempo en la circulación si se utiliza el péptido nativo. Y resulta que esto es porque esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, es muy eficaz para degradar el GLP-1. Y aquí hemos estudiado esto utilizando un intestino porcino perfundido y vemos aquí las dos líneas. La línea azul muestra niveles totales de GLP-1, pero lo que es interesante es la línea verde, que es el GLP-1 activo. Lo que podemos ver aquí es que solamente la mitad de GLP-1 que se secreta, de hecho, es activo. El otro 50% se degrada muy rápidamente por esta enzima DPP4. Y podemos ver en la imagen de histología que esto nos muestra la célula teñida de verde por GLP-1 y en rojo podemos ver la presencia de la enzima DPP4. Lo que ocurre es que en cuanto GLP-1 se libera, se degrada por DPP4 y es el por qué el GLP-1 activo circula en cantidades muy, muy pequeñas. Y aquí estamos mirando un cerdo anestesiado infundiendo GLP-1. De nuevo podemos ver que si infundimos GLP-1 solamente hay una pequeña proporción que es activa. De nuevo la línea verde es GLP-1 activo. Si miramos el inhibidor de DPP4 podemos ver que las dos líneas están juntas y esto nos indica que si se inhibe el DPP4 podemos prevenir totalmente la degradación de GLP-1. También podemos hacer esto para el GLP-1 endógeno. Aquí tenemos un intestino perfundido porcino de nuevo y podemos ver ahora que las dos líneas están juntas, mostrando que el inhibidor DPP4 impide la degradación del GLP-1 endógeno también. Como ya se ha mencionado antes, los inhibidores de DPP4 de hecho fueron diseñados para ser fármacos antidiabéticos y el mismo estudio no puede ser cierto para muchos de los fármacos utilizados, las sulfonilureas, metformina, glitazonas, no fueron diseñados. Como cuando pone roja directa, está viendo el partido, que se va a tomar. Son moléculas muy, muy pequeñas, por lo tanto encajan ahí dentro del lugar catalítico de la enzima. Y esto quiere decir que no alteran ninguna de las otras funciones de la enzima. Por lo tanto, la enzima tiene muchas otras funciones
que no afectan la actividad catalítica y estas no se ven alteradas por la presencia del inhibidor DPP4. Y creo que esto avanza mucho para explicar por qué los inhibidores que se utilizan hoy en día tienen un perfil de efectos secundarios que se parece mucho al de placebo. Y aquí tenemos la prueba de concepto clínica hecha por un amigo mío, Bo Aren, de Suecia, que muestra distintos inhibidores de DPP4. Primero tenemos en la parte de la izquierda, esto es uno de los inhibidores precoces de DPP4 que nunca fue desarrollado hasta ser fármaco, que se utilizó en los primeros días, que mostraba que este nivel más bajo de glucosa, y en este periodo de 4 semanas se dieron cuenta de que había una reducción en los niveles de HbA1c. Y luego, en la parte de la derecha, tenemos un estudio de seguimiento. De nuevo, era un estudio de 4 semanas, de nuevo mostrando que vildagliptina aquí era capaz de reducir en los niveles de glucosa. Y en este estudio también midieron el GLP-1. Y como hemos mostrado en cerdos, mostraron que los niveles de GLP-1 activo aumentaban en presencia del inhibidor DPP4. Esto era la prueba de concepto clínica de que la inhibición DPP4 aumentaba el nivel del GLP activo y aumentaba la tolerancia a la glucosa. Como saben, tenemos muchos inhibidores distintos de DPP4 disponibles. Sitagliptina primero en el mercado en 2006, los otros siguieron y hay nuevos que vienen todo el tiempo, aunque en una localización geográfica más limitada. En aras de la charla de esta tarde, yo voy a centrarme realmente en los 5 que tienen la disponibilidad geográfica más amplia. Yo sé que aquí no hay abaragliptina, pero ahora se ha aprobado en Europa también. Vamos a intentar repasar los distintos inhibidores de DPP4 y hacer la pregunta de ¿podemos de hecho diferenciarles entre ellos? Y si vamos a intentar contestar esa pregunta, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, ¿cómo de buenos son inhibiendo la actividad de DPP4? Y más o menos hay pequeñas diferencias, pero más o menos son similares con los inhibidores de DPP4 que ya tenemos hoy. Todos dan 2 o 3 aumentos, un aumento de 2 o 3 veces en los niveles de GLP-1 activo. Y porque pensamos que GLP-1 es el mediador principal del efecto reductor de glucosa, podemos anticipar, por lo tanto, que la eficacia glucémica va a ser parecida o similar. Pero también podemos hablar de diferencias relacionadas con el compuesto. Y aquí estamos estudiando diferencias relacionadas con los distintos inhibidores. Tenemos diferencias entre ellos en la forma en que se metabolizan y se eliminan el riñón, el hígado como vía de eliminación, cómo afecta esto a la duración de acción. DPP4 en sí es un miembro de una familia de distintas enzimas. Tenemos la posibilidad de que los distintos inhibidores puedan afectar a otros miembros de la familia de enzimas. Y luego también tenemos un potencial para lo que yo llamo efectos adversos específicos del compuesto. Esto no está relacionado con el mecanismo de acción. Esto sencillamente está relacionado a lo mejor con la distinta composición química de estos inhibidores de DPP4. Si vemos la parte química, podemos ver, estudiando las formas de las moléculas, que son diferentes. Estas son aquellas que se llaman peptidomiméticas. La estructura se parece mucho al substrato dipéptido de DPP4. Podemos ver sitagliptina, que parece muy diferente de la saxagliptina y vildagliptina, mientras que saxagliptina y vildagliptina se parecen más, están más relacionadas entre ellas. Y luego tenemos las no peptidomiméticas, y podemos ver de nuevo, viendo las formas de las moléculas, que alogliptina y linagliptina son muy diferentes de los otros inhibidores de DPP4. Difieren mucho en cuanto a su química se refiere. Y aquí he resumido algunas de las diferencias que hay entre ellas. Si miramos la semivida de los compuestos, cuánto tiempo sobreviven después de que se administre una dosis, podemos ver que los compuestos como sitagliptina, alogliptina y linagliptina tienen unas semividas muy largas, y esto está en contraste con las semividas más cortas que vemos para vildagliptina y saxagliptina. Podemos ver que si estudiamos la extensión de inhibición de DPP4, los niveles máximos son bastante parecidos, pero hay diferencias en la duración de acción a las 24 horas. Y luego podemos ver diferencias también en la forma en que se metabolizan. Sitagliptina, alogliptina y linagliptina no se metabolizan de forma apreciable, se eliminan en la misma forma como se toma la pastilla. Y esto está en contraste con lo que vemos con tanto vildagliptina y saxagliptina,
que ambas están sometidas a un metabolismo muy extensivo. Vildagliptina obtenemos un metabolito inactivo, mientras que para saxagliptina el metabolito también es inhibidor de PP4. Y luego vemos diferencias también en la forma en que se eliminan. Por lo tanto, sitagliptina y alogliptina, el riñón es la vía preliminar primaria o primordial de eliminación. Vildagliptina y saxagliptina, ambas son sometidas a metabolismo y finalmente el metabolito, así como la molécula original, se eliminan a través del riñón. Y luego, de forma muy diferente, es linagliptina, donde muy poco se elimina en la orina y la vía de excreción predominante es a bilis y luego al intestino. Y aquí ilustramos esas diferencias en la duración de acción. Lo que estamos estudiando aquí es los 3 compuestos que tienen la semivida más larga y podemos ver que todos ellos dan una muy buena inhibición a lo largo del periodo de 24 horas. Saxagliptina, ya lo he mencionado, parece que tiene una semivida más corta y desde luego si vemos las 24 horas después de que se haya administrado la dosis, vemos que la extensión de la inhibición empieza a desvanecerse y esto es aún más pronunciado con vildagliptina aquí a 50 miligramos. Una vez al día podemos ver, incluso a las 12 horas empezamos a perder la extensión de la inhibición de PP4 y esta duración tan corta de acción es una de las razones por la que vildagliptina se da como 50 miligramos 2 veces al día. A las 12 horas, si se toma la segunda dosis, volverá a la extensión de la inhibición de vuelta al nivel que queríamos. Para resumir la forma en que estos distintos inhibidores se eliminan, para sitagliptina, alogliptina, vildagliptina y saxagliptina, todas ellas tienen una unión proteica bastante baja y reversible y esto es eliminado sobre todo por filtración glomerular y también secreción activa en el riñón. Sitagliptina, como ya lo he mencionado, muy poco se metaboliza, sobre todo la vía predominante de excreción es a través del riñón, igual que la molécula original de sitagliptina, alogliptina es muy parecida a este respecto también. Y vildagliptina, tenemos una hidrólisis, el riñón es importante aquí, pero también hay otros lugares de hidrólisis para dar este metabolito inactivo y luego tanto la molécula original y el metabolito se eliminan a través del riñón. Y podemos ver que menos de una cuarta parte de la vildagliptina de hecho está circulando como molécula activa. Saxagliptina, tenemos el metabolismo hepático para dar un metabolito activo y como una cuarta parte circula como saxagliptina molécula original y la mitad circula como metabolito que tiene como el 50% de la potencia del compuesto original. Y luego para linagliptina, esto sobre todo está unido a proteínas cuando se utiliza a la dosis terapéutica, a DPP4 y a otras proteínas plasmáticas. Y esto ayuda a ampliar la semivida porque reduce la filtración glomerular. Y muy poco, por lo tanto, se quita por el riñón. Y la mayoría se elimina, como ya dije antes, a la bilis y se excreta por las heces. Y aquí lo que podemos ver es que si estudiamos un paciente con distintos grados de deterioro renal, que la exposición al compuesto, la concentración del fármaco en el plasma, refleja esta vía de eliminación. Podemos ver para linagliptina, pasando de la función normal renal hasta enfermedad renal terminal, realmente no hay ningún cambio en la concentración plasmática del fármaco porque el riñón no es importante, mientras que para los otros compuestos podemos ver que a medida que se reduce la función renal, las concentraciones del fármaco de hecho aumentan ligeramente en el plasma y esto refleja la vía de eliminación realmente pues tal como era de esperar. Saxagliptina y vildagliptina probablemente son bastante sobreestimadas en estas cifras o sobrevaloradas porque los datos que hemos dado para los metabolitos y si vemos lo que ocurre con la molécula original podemos ver que son mucho menos dependientes del riñón. Sin embargo, creo que es muy importante subrayar que no importa qué inhibidor de PP4 estemos estudiando, que si es de eliminación renal o de no eliminación renal, en los estudios de farmacocinética que se han hecho utilizando altas dosis de como 8 veces la dosis terapéutica, no había ningún signo de ningún efecto adverso. Todos estos distintos inhibidores de PP4 han mostrado una muy buena tolerabilidad, incluso a dosis por encima de la dosis terapéutica. Aquí están las indicaciones
De nuevo, estas son las indicaciones amplias y yo siempre digo, vean la ficha para estar seguros de que sigue lo que pone ahí. En pacientes con insuficiencia renal, todos los inhibidores de PP4 desde luego se pueden utilizar. En deterioro leve renal no es necesario hacer una reducción de dosis, pero para los 4 inhibidores que están indicados aquí, que se eliminan a través del riñón, entonces se reduce la dosis. Linagliptina, que no se elimina a través del riñón, no requiere un ajuste de la dosis debido a que es la vía de eliminación, no es la renal. Pero de nuevo, esto no es en aras de la seguridad. La reducción de la dosis que utilizamos con los inhibidores eliminados por vía renal es simplemente para mantener las concentraciones del fármaco similares a lo que vemos en pacientes con función renal normal. En cuanto a los pacientes con insuficiencia hepática, hay menos experiencia clínica, particularmente en pacientes con grave insuficiencia hepática. Y esta es la razón por la que sitagliptina y alogliptina actualmente no se recomiendan. Todavía no tenemos suficiente experiencia clínica con ellos, pero todos se pueden utilizar en insuficiencia leve y moderada hepática sin necesitar ningún ajuste de la dosis. La excepción aquí es vildagliptina, que no se recomienda para nada, y sobre ello volveré en unos instantes. Y para mostrar los inhibidores de PP4 que se pueden utilizar en pacientes con enfermedad renal, aquí tenemos un estudio de 1 año con sitagliptina, ajuste de la dosis de acuerdo con el estado renal. Esto se hizo en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave. Podemos ver una larga duración de la diabetes y comparado con las sulfonilureas, esto era glucósido en este estudio, podemos ver que los inhibidores de PP4 son igual de buenos e incluso a lo mejor un poco mejores en este estudio comparados con la sulfonilurea. Y lo que es importante, ningún aumento en la incidencia de eventos adversos, un menor riesgo de hipoglucemia comparado con la sulfonilurea, y tampoco había empeoramiento de la función renal comparado con las sulfonilureas. Muestro datos aquí con sitagliptina y hay datos similares con otros renalmente eliminados y así como con los no eliminados por vía renal. Y también tenemos datos muy similares en pacientes en diálisis. Inhibidores de PP4 desde luego se pueden utilizar en pacientes con enfermedad renal y no muestran ningún problema de tolerabilidad adversa. ¿Hay diferencias? Bueno, he mencionado con vildagliptina que no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática. Originalmente esto se iba a comercializar como 100 miligramos una vez al día y se vio que había pequeños aumentos en las enzimas hepáticas. Fue otra razón para cambiar a 50 miligramos 2 veces al día, con la recomendación de que las pruebas de función hepática había que realizarlas. Análisis de seguridad de muestras conjuntas más grandes que muestran que sigue habiendo una leve tendencia de aumento en las enzimas hepáticas. Episodios adversos reales hepáticos no se vieron, pero sin embargo las pruebas hepáticas se recomiendan y vildagliptina, debido a estos problemas, no está indicado en pacientes con deterioro hepático, incluyendo aquellos pacientes que tienen enzimas hepáticas elevadas para empezar en su valor basal. Otra diferencia que está en la ficha y que realmente no tiene sentido es la necesidad de reducir o la recomendación de reducir la dosis de vildagliptina de mitad cuando se utiliza con una sulfonilurea. Y esto es lo contrario a lo que vemos con los otros inhibidores, donde en la ficha se recomienda ajustar la dosis de la sulfonilurea y no la dosis del inhibidor, que para mí tiene mucho más sentido, porque como sabemos, los inhibidores de PP4 tienen su efecto en una forma glucosa dependiente. Para saxagliptina, el ajuste de la dosis se requiere si utilizamos esto con un citocromo o un inhibidor 3A4-5, algún antifúngico, algún inhibidor de la proteasa. Y esto es porque debido a la vía de metabolismo de saxagliptina. Otra diferencia que se ha visto en algunos de los ensayos clínicos y que estaba más evidente a dosis más altas, de 20 miligramos o por encima, se ha visto Ahí estamos.
Y entonces habría que utilizar un inhibidor de PP4 alternativo y no la linagliptina. Otra cosa que se vio también durante los documentos de registro para la linagliptina fue una incidencia aumentada de episodios adversos cardiovasculares relacionados con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. De significado clínico, si hay algo de esto, realmente no hemos visto efectos adversos cardiovasculares relacionados con el uso de dosis terapéutica de linagliptina. He mencionado DPP4, que era un miembro de una familia de distintas enzimas. Por ello es muy relevante ver si hay algún efecto fuera de diana de otros de los miembros de esta familia de enzimas. Lo que vemos aquí es un sistema in vitro. Tomamos en un tubo de ensayo los distintos inhibidores de PP4 y estamos tomando la enzima y lo estamos colocando junto para ver si sí o no los distintos inhibidores pueden inhibir a otros miembros de la familia de enzimas de PP4. Y podemos ver que yo llamo aquí a sitagliptina y alogliptina, las llamo altamente selectivas. Realmente no tienen ningún efecto en este sistema in vitro si los incubamos en un tubo de ensayo con otros miembros de la familia de enzimas de PP4. Las otras tres, vildagliptina, sasagliptina y linagliptina, las llamo moderadamente selectivas porque podemos ver que tanto vildagliptina y sasagliptina en un tubo de ensayo son capaces de tener cierto efecto inhibiendo al DPP8 y DPP9, mientras que tanto vildagliptina y linagliptina, de nuevo, en un sistema in vitro, tienen algún efecto para inhibir FP-alfa, otro miembro de esta familia de enzimas. Pero esto es un sistema in vitro y de nuevo es muy importante subrayar que cuando miramos in vivo, desde luego no tenemos ninguna evidencia para una evidencia fuera de diana. Esta diferencia de selectividad que vemos en el sistema in vitro, por el momento, desde luego, no tiene ninguna relevancia conocida clínica. Yo creo que esto está bien apoyado cuando vemos el análisis de seguridad con todos los distintos inhibidores de PP4 y tenemos números importantes de ensayos que se han hecho con los distintos inhibidores de duraciones de hasta 2 años o más. Y para todos estos distintos inhibidores de PP4 no vemos ninguna evidencia de episodios adversos aumentados si comparamos con placebo o con un comparador. Y esto incluye tumores malignos, ninguna diferencia entre los inhibidores y los comparadores y ninguna evidencia de aumentos en el riesgo cardiovascular. Y para mostrar algunos de los datos que hemos estudiado en cuanto al riesgo cardiovascular, aquí tenemos un metaanálisis hecho de ensayos clínicos individuales y podemos ver que aquí, en cada caso, no importa cuál de los objetivos o endpoints que estemos estudiando, las marcas están todos del lado izquierdo de la línea, sugiriendo que no hay ningún aumento en el riesgo y a lo mejor incluso sugiriendo un beneficio potencial, aunque tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos estos metaanálisis porque en los ensayos clínicos el número de episodios desde luego era muy pequeño. Aquí tenemos datos con sitagliptina, esto es el análisis conjunto actualizado de 25 ensayos clínicos de hasta 2 años de duración, estudiando los episodios adversos cardiovasculares y de nuevo estudiando el riesgo relativo 0,83, a lo mejor sugiriendo ningún aumento en el riesgo cardiovascular y posiblemente un beneficio menor en este análisis conjunto. Sin embargo, si descomponemos esto y lo vemos en comparación con placebo, entonces no hay ningún cambio en el riesgo relativo. Y parece, cuando estudiamos la parte de la derecha de este panel inferior, que todo el beneficio que hemos visto está en la comparación de ensayos que involucran las sulfonilureas. Cualquier reducción posible de riesgo que vemos está impulsada por los ensayos donde se usaban las sulfonilureas y las mismas conclusiones se han visto con otros inhibidores de PP4. Lo que no podemos decir de este tipo de evidencia es si nosotros estamos estudiando un efecto posible beneficioso de los inhibidores de PP4 o un posible efecto adverso de la sulfonilurea o a lo mejor una combinación de ambos. Como todos saben, los resultados de los ensayos de resultados de cardiovasculares se han utilizado en la mayoría de los de PP4. Tenemos ya resultados de 2 que ya se han publicado
Estos ensayos no nos van a decir si podemos comparar los distintos inhibidores, el SABR examen, hay diferentes. Pues es lo que habría que preguntarle, no sé si... Por eso no lo dejan hacer. Que somos internacionalistas, Habrá que preguntarle si nos las pasan. Yo creo que sí que la está grabando. Pues si las tienes, voy a darle un correo. Porque nosotros grabamos la charla. Sí, sí. Las tienes. Sí, porque creo que las tendrá Rafa allí, pero no sé qué Seguro. seguro. Una tarjeta mía, mi correo. Sí. Que ocurría más en pacientes que tenían una historia cardiovascular. Para empezar, en el examen no había aumento en resultados cardiovasculares, incluyendo hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. No había aumento en insuficiencia cardíaca, ningún empeoramiento tampoco en los pacientes que ya tenían historia de la misma. Hay que hacer muchos más análisis de estos ensayos para realmente ver qué es lo que ha ocurrido en cuanto al SABR con la tasa aumentada de hospitalización, pero no tenemos todavía mecanismo para poder hacerlo. ¿Por qué los resultados de desenlace son diferentes de lo que vimos de los metaanálisis? Creo que es muy importante estudiar el grupo de pacientes. En ensayos clínicos los pacientes tienden a ser más jóvenes, tienden a ser seguidos durante una duración más corta de tiempo, tienden a tener duración de la diabetes algo menor de lo que vemos en el ensayo de desenlace cardiovascular. Y lo que es más importante aún, en los ensayos clínicos tienen una baja historia de enfermedad cardiovascular, que está en contraste con los ensayos de outcome cardiovasculares, donde ya tenemos un alto porcentaje de pacientes que tienen ya la enfermedad establecida o también los factores de riesgo. Y esto podría explicar parte de las razones de por qué no vemos lo que todo el mundo estaba esperando, que podría ser el efecto beneficioso en los ensayos de outcome cardiovascular. Pasando ahora a la eficacia, no tenemos tantas comparaciones directas. Esto probablemente es el mayor ensayo que se ha hecho comparando sitagliptina y saxagliptina como añadidos a metformina. Podemos ver que al cabo de 18 semanas, aunque numéricamente obtenemos una reducción ligeramente mayor con sitagliptina, era no inferior. En cuanto a la saxagliptina comparada con la metformina, cumplía los criterios de no inferioridad. La glucosa plasmática en ayunas, el patrón parece similar. Si vemos el intervalo de confianza, esto no atraviesa cero, es decir, que a lo mejor estamos... Sí, es porque esta vuelve a pasar. Como hay muchas conexiones probablemente a la vez, pues el ancho de banda que tengan allí influye. Porque el buffering lo que hace es que lo está almacenando a disco. O sea, va mandándolo por paquetes en trozos y entonces de vez en cuando lo tiene que almacenar a disco porque no tiene señal suficiente. Pero no depende de la señal del que lo recibe. No. Más que del que lo depende más bien de allí. Pero si te das cuenta, cuando vuelve en el mismo sitio. O sea, no pega un salto, si os dais cuenta, sino que vuelve en el mismo sitio. Que veíamos en la glucosa plasmática en ayunas, aunque como dije, seguramente necesitamos más estudios antes de poder sacar conclusiones firmes al respecto. En cuanto a comparar sitagliptina y vildagliptina, tenemos más estudios. Se ve también.